Los periodistas. Pues el ambiente político en México, Manuel, cada vez se pone peor. Algunos analistas señalan que este jaque mate de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provocados o manipulados o con razón en su movimiento, según quieras verlo, enfrentándose a uno de los presidenciables, Aurelio Nuño, uno de los favoritos en el gabinete para la sucesión presidencial, puede desencadenar en un problema mayúsculo, a tal grado que ha sido necesaria la intervención en la Secretaría de Gobernación para generar una mesa de diálogo, con lo cual pues implícitamente estás reconociendo a la otra parte, lo cual es una debilidad del Estado mexicano frente a un asunto como este. Pero al mismo tiempo, yo era muy chico cuando el 68, tenía 15 años, pero pues lees cosas y de repente, ante los hechos de lo que sucedió ahora en este paraje, en esta población, en este crucero de los caminos de Nochixtlán, donde se enfrenta la policía, el ejército, los maestros que tenían ciertos bloqueos, la aparición de armas que no saben de dónde. Algunos fotógrafos, algunos videos dicen que del lado civil no había armas, otros aseguran que los policías fueron baleados. Hay soldados que tienen y policías que tienen heridas de bala de calibres militares, y hay quien especula con que fue una emboscada, hay quien especula con que los policías se aceleraron, un poco lo que sucedió en Puebla cuando el caso del niño aquí en Atliscayotl, cuando el artefacto le pegó en el cerebro y murió el niño, ¿no? Una decisión de un policía mal tomada, que se puso nervioso y que disparó. Y algo similar pudo haber desencadenado los hechos allá en Oaxaca. Y hay quien piensa que todo esto es una fabricación, un mover las piezas en el ajedrez político de la sucesión para cambiar el orden y el peso de los grupos políticos en torno de la sucesión. El candidato favorito ha quedado verdaderamente lastimado. Nuño ha quedado muy agraviado, muy lastimado con estos asuntos. Y ha sido necesaria la intervención de otro presidenciable, que es Osorio Chong, en un escenario en el que otro presidenciable, que era Manlio Fabio, tuvo que renunciar a el partido, y esto deja también un vacío de poder en función de quién va a ser el nuevo dirigente de el partido político al que pertenece Peña Nieto, y que desde ahí se supone encauzará el tema de la sucesión presidencial. Pareciera como que no funcionó ni el CISEN, ni los servicios de inteligencia militares, ni los de la Policía Federal, ni los de la Gendarmería, ni los de los policías del estado de Oaxaca. No funcionó nada, Manuel. Un poco lo que pasó en el 68, no funcionó nada. Y de pronto salieron las armas de las azoteas y le dispararon a los policías, y los policías le dispararon a los estudiantes. ¿No te recuerda un poco este escenario de Tlatelolco? Pues mira, tiene sus puntos de coincidencia y sus puntos distintos, evidentemente por el paso del tiempo, porque las instituciones han evolucionado, nos guste o nos deje de gustar, y porque los temas que ahora se están debatiendo no eran los temas del 68. No, totalmente diferentes. Hoy pero tenemos, en cuanto al operativo militar. En cuanto a los operativos, hay una coincidencia monumental, y la interrogante de si no seguirá esto la misma ruta que siguió el del 68 hasta encontrarse en un enfrentamiento definitivo los promotores del movimiento y los grupos de defensa de la sociedad, y con ello definir qué cosa
va a ser el futuro de nuestro país. Que es la propuesta de Manlio. Antes del hombre, no dijo el hombre, habló tampoco de un proyecto, pero sí de decir qué queremos que sea la nación, cuál es el proyecto de la nación mexicana. Así y eso es lo es. que le pide a su partido, que se someta a una discusión en asamblea, ¿no? Así ¿A es. dónde queremos ir? El problema número uno con el que tienen que enfrentarse los políticos hoy es que estos organismos como la coordinadora, que nada tienen que ver con los partidos, por lo menos en apariencia, que están presionando por, entre comillas, derechos legítimos que les han sido arrebatados por la ley, están creando una situación que se vuelve imposible de resolver. Los seguidores de la coordinadora están poniendo condiciones para sentarse a dialogar. Y la primera de las condiciones es un paso atrás en la reforma educativa. Un paso atrás en la reforma educativa no va. Y la postura del secretario de Educación, que a mí me parece una postura muy valiente, muy enérgica y muy necesaria frente a tantas indecisiones, es: habrá mesa de diálogo, pero no habrá paso atrás en la reforma educativa, que fue aprobada constitucionalmente y por lo tanto no se puede sustituir ni se puede negociar sobre ella como si hubiera sido escrita por alguien que se le ocurriera el tema de la educación. Esto es un acuerdo de la Cámara de Diputados de todos los partidos, aprobada y por lo tanto con todo el peso de su autoridad, que no puede ser puesta a negociación. Si se pone a negociación esta reforma, se va a poder poner a negociación todo en la Constitución, absolutamente. Porque bueno, pero alguien podría discutir que los partidos políticos que la votaron fueron negociados en sus intereses muy particulares para que votaran a favor de ella, ¿no? Desde luego que se pueden presentar muchas excusas, pero tú sabes que en el marco constitucional la Constitución es intocable. Cuando comienzas a jugar con la Constitución, en ese momento desaparece el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se viene abajo y los grupos políticos más dominados o más cercanos al autoritarismo crecen y se consolidan frente a una incertidumbre monumental provocada por la desobediencia de la Constitución hecha por los mismos seguidores de la Constitución. ¿Y entonces no nos estamos acercando a eso? Pues yo creo que está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina, que tenemos un problema. Los empresarios molestos con el presidente porque después de todo un movimiento nacional que juntó más de 600,000 voluntades de mexicanos pidiéndole que reformara, que vigilara la corrupción que hay de los funcionarios y de los políticos, le voltean el asunto y ahora persiguen a los empresarios. López Obrador crecido en todos los aspectos, que se va del lado de la gente, que los avala y que se convierte por lo tanto en el interlocutor válido de todo un movimiento que está en el orden nacional. El rompimiento que hay en el norte con los movimientos políticos de todos los partidos, del PRI, del PAN, etcétera, con el centro. La pérdida del espacio del grupo que llevó a Peña Nieto a la presidencia, Manuel. Atlacomulco ha sido derrotado. Absolutamente. Es un escenario que no nos imaginamos al inicio de este sexenio. No, al revés, parecía haberse encontrado una fórmula que estaba funcionando para recuperar los espacios de la civilidad. Exactamente. Y ha sido al contrario. Y de repente el asunto cambió y eso está muy ligado, Jesús Manuel, al creciente éxito, desafortunadamente, de los grupos criminales
que se han ido adueñando de territorios geopolíticamente significativos. Claro, el Triángulo Dorado. y el retorno de los grupos contrarios a el Chapo Guzmán, que persiguieron a sus familiares. Su mamá tuvo que salir en avión ahí en el rancho, ¿no? O sea, esto de meterse a su casa, de matar a la gente, es un asunto también que te habla de que la descomposición que hay en el orden político y en el afectar a pues las instituciones está generando el caldo de cultivo para que el narcotráfico siga operando y creciendo. O sea, la narcopolítica ya no tiene vuelta. Y lo que es peor, sectores muy amplios de trabajadores, sobre todo de agricultores, se ven tentados en abandonar los tradicionales sistemas de sembradío para comenzar a incursionar en la siembra de droga, en la siembra de la amapola, que es mucho más productiva que la de cualquier la marihuana, producto de granos, de trigo, de maíz o de cuitlacoches, aunque hayan subido de precio estos días. Así es, y todo eso te habla de un escenario político en México que pareciera sacado de alguna novela negra. De alguna novela de fondo caótico, porque los seguidores de la política de respeto a los cambios que se han hecho en la Constitución en los últimos meses, ahora surgen como los grandes líderes del pueblo, defendiendo con sus arbitrariedades las arbitrariedades que ellos piensan que son los derechos que les dio la Constitución para poder actuar de esta manera. Es verdaderamente sorprendente que no haya una conciencia del contenido de los artículos constitucionales, que no haya entre los maestros, que los maestros sean incapaces de entender la autoridad que hay en las leyes constitucionales que las hace innegociables. Sí, pero eso en un Estado que persigue la descomposición, anarquía y el privilegio del desorden, porque esto provoca el desorden, ¿no? Claro. Entonces hay una connotación de un antecedente de sembrar absolutamente todos los factores que sean necesarios para provocar el desconcierto y la caída de las instituciones, es decir, hacer al Estado caer en una crisis, ¿no? Un Estado caótico. Mira. Y eso beneficia a aquella teoría de hace muchos años de dividir el territorio mexicano, los del sur al sur, los del centro con el centro y los del norte al norte, y generar una división, una balcanización del territorio mexicano que siempre ha sido tan atractivo para otros intereses. Y si le sumas a esto la posición de Trump, la posición que está guardando en la cabeza de el cono sur Nicolás Maduro, con quienes lo siguen con esa misma similitud, con ese pensamiento en otros países de esa zona, estamos en un asunto muy difícil, ¿no? Pero extraordinariamente. Ahora, a todo esto agrégale que hay alguien que se ha puesto a estudiar con mucho cuidado el tema del desmantelamiento de los soportes de una nación. Uh-huh. Y los soportes de una nación están muy vinculados con la actividad económica, que es la que hace que al haber más empleos mejor pagados, contrato mejor a los trabajadores, etcétera, la tranquilidad genere las condiciones para que lleguen nuevas inversiones, y el asunto se va
en un círculo virtuoso multiplicando. Ahora, es al revés. El sentido contrario es al revés, se alejan las inversiones. Consiste en alejar a las inversiones. Imagínate nada más Oaxaca ahorita, los hoteleros, escuchaba yo en la mañana la cantidad de dinero de cancelaciones que se han hecho durante estos días. La gente no puede ni entrar ni salir de Oaxaca por la vía terrestre, tienen que usar el avión, las líneas aéreas están saturadas, pero no de turistas, sino de personas que tienen negocios, que tienen que ir y venir, y entonces no les queda más que llegar por aire, ¿no? Así es. Mientras el gobernador haciendo declaraciones, bueno, ya desde que tomó posesión tuvo problemas, no lo dejaban llegar a el recinto en donde iba a ser la ceremonia, ¿no? Y fíjate todo lo que ha venido pasando, porque además se focaliza Oaxaca en el tema. Oaxaca, sí. Oaxaca se vuelve el eje de todo este elemento del que estamos hablando. Ahora, la gente que ha estudiado la situación que estamos viviendo, y no nada más en México, sino en varios países, se da cuenta de que la gran crisis mundial del capitalismo había logrado un equilibrio en el servicio el conjunto de servicios turísticos que está cada vez más avanzado, sí, cada vez más sí, digamos que es un síntoma de que hay estabilidad en una nación y que hay bonanza en la economía de las naciones de donde salen los turistas, ¿no? Así es, bueno, el yihad, los seguidores del yihad ya dijeron que la estrategia número 1 es matar turistas para hacer que los turistas no viajen a los países del mundo árabe. Así es. Y yo te aseguro que en muy poco tiempo, pues solo los que les guste el turismo extremo, de aventura viajarán, harán. Los demás no, porque corren el riesgo de acabar degollados delante de una cámara de televisión para servir de ejemplo al mundo de que los no creyentes no pueden pisar el suelo sagrado del Islam. Y este planteamiento de que el punto vulnerable son los centros turísticos es lo que está ocurriendo en México. Los estados que tenían la mayor demanda en la línea turística, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Veracruz, de alguna manera. Veracruz, es decir, toda el área que está convulsionada es la que durante los últimos años le ha dado estabilidad a una economía que pega de saltos y no acaba de encontrar su camino de salida frente a las competencias que le está generando China, que le está generando la India, y que le hacen o le hacían en el pasado, cuando menos el turismo, un soporte de equilibrio mientras mejoraban las cosas en el escenario mundial. Quítale a México esos recursos, Jesús Manuel, y se acaba. Y vas a provocar una crisis económica de tal magnitud que no habrá gobierno que la pueda manejar. Va a pasar lo que le está pasando a Maduro con sus problemas económicos en Venezuela. Hoy el candidato a la presidencia que compitió contra Maduro ha de estar seguramente congratulándose de no haber ganado, porque de haber ganado tendría el mismo problema. Él sería el que tendría ese problema, porque ese problema no lo ha creado Maduro. Este problema es un problema que viene generándose desde que los precios del petróleo
Todo se origina vinieron ahí. para abajo, y a partir de ese momento la historia Cambió. de muchos países cambió en forma definitiva. Incluyendo México. Y México. Incluyendo México. Ahora, volviendo al tema de la CENTE y de Nuño, de Osorio, de Peña, de los cambios que se prevén en el gabinete, de todo esto, ¿tú le ves un margen de maniobra a Peña Nieto para corregir el rumbo? ¿Ves con alguna condición donde el país y los grupos políticos puedan reconstruir y rehacer las relaciones para no caer en lo que muchos advierten puede ser el principio de una guerra civil, que yo toco madera solamente con escuchar la palabra, ¿no? Sí, mira, yo creo que afortunadamente en la sociedad que vivimos hay una conciencia de que la violencia institucionalizada como revolución no solo no es la solución, sino agrava finalmente los problemas que dice querer resolver. Esto no quiere decir que estemos exentos de que alguien tome un liderazgo por allí, pero la sociedad hasta ese momento no ha manifestado estas pretensiones. La sociedad, sin embargo, está no malhumorada, verdaderamente enojada con la postura del grupo del presidente y con el propio presidente, que no ha querido empeñar su autoridad para sacar adelante al país. Que sigue pagando las facturas de los grupos que lo llevaron al poder. Así es. Yo creo que oportunidades hay para que el presidente hiciera pronunciamientos que no tienen que ser de desafío, ni tienen que ser pronunciamientos de confrontación, sino a la inversa, tienen que ser de convocar a la unidad, convocar, ¿no?, a la unidad, y dentro de la unidad convocar a mesas de discusión sobre todos los temas, dejando de lado los que están causando ahora las tensiones, porque el otro secreto del grupo antagónico al presidente es que está imponiendo la agenda y el menú de la agenda, y esto es gravísimo porque normalmente quien tiene el derecho de hacer esta organización, de hacer esta preparación, es el Poder Ejecutivo y nadie más. Y no es así. Y en este momento pues están resultando unos maestros que son capaces de rapar a unas maestras que fueron a dar clases, que son capaces de exigir que no llegue el turismo a su territorio, que son capaces de señalar que no necesitan ser evaluados, que son capaces de decir que la trata de las plazas de los maestros se debe seguir manejando por herencia, casi por herencia, como se viene haciendo desde tiempos de la profesora. Todo esto es el gran reto en este momento, y es muy triste, Jesús Manuel, pero la figura del presidente no aparece. No aparece. Oye, esto hace que muchos se volteen a la posibilidad de la llegada de candidatos probados de mano dura. Sí. Y lo cual también es un riesgo. Claro, porque el clima apoya a los que llegan con medidas de mano muy firme, pero luego estos se aprovechan de la circunstancia y sabes cuándo llegaron, pero no sabes cuándo se van a ir. Qué pena. Bueno, pues ahí le dejamos, Manuel. Muchas gracias.